Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestra unidad curricular Comunicación, Globalización y Cultura de aquí del programa de formación de grado de gestión ambiental. Les saluda el profesor César Augusto Díaz, facilitador de esta unidad curricular, el cual es sumamente importante en ese proceso de aprendizaje que tiene que ver todo lo que es la comunicación, la globalización actualmente, los aspectos culturales que pueden rodear estos conceptos que están íntimamente relacionados a los modos de producción, los modos de consumo que pueden afectar o no lo que es la naturaleza, el impacto ambiental que puede tener, por ejemplo, lo que sabemos cuando se explota de manera indebida minerales como el litio, por ejemplo, que necesita gran consumo de agua de agua dulce para su procesamiento como tal. Pero más allá de juicios de valor o de prejuicios como tal, tenemos que explicar muy bien qué es el tema que vamos a desarrollar hoy, son las características de la globalización neoliberal. Y aquí se habla de la comunicación y tecnología porque también se ven como elementos alienadores del pensamiento humano, de la conducta humana sobre diferentes temas, sobre, por ejemplo, el daño ambiental, el impacto de, por ejemplo, el calentamiento global, los efectos que hace el niño, la niña, por ejemplo, en el clima, y cómo las tecnologías pueden influir en eso. Y vamos a revisar y a leer y a compartir un poco de esto como tal. Bien, hay que empezar con qué son las TICs. Y las tecnologías de información y la comunicación son el conjunto de recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy en el día. Y en el contexto sobre globalización neoliberal, las TIC no son solo aparatos, sino la infraestructura que permite la convergencia de la computación, la microelectrónica y las telecomunicaciones. O sea, las TIC no van a funcionar por sí solas como tal, sino un conjunto de elementos técnicos que ayudan a hacer que son complementos y esa comunicación pueda ser llevada a cualquier espacio del planeta Tierra, de que todas las personas estén interconectadas en esto que se llama y crea una alta dependencia, como es la hiperconectividad, que vamos a hablar un poquito al final de esta clase sobre qué es la hiperconectividad. Pero hay que entender primeramente el origen de las TICs, y es que el origen no es un evento único, sino un proceso evolutivo que se acelera en la segunda mitad del siglo XX. Desde la década de los años 50 y 60, la aparición de las primeras computadoras de gran tamaño y el desarrollo de la arquitectura básica de redes en los 70, esto evoluciona aún más con la invención del microprocesador y que permite la miniaturización. Es decir, que aquí es donde nace la revolución digital, como ver la película de Steve Jobs, por ejemplo, la revolución ese, porque la Apple en los años 80, donde se acrecenta aún más esta marca de computadoras, este fabricante como Microsoft y otras, la aparición de Internet, que fue un invento militar como tal. Entonces, en los años 80 y 90, la expansión de la computadora personal, lo que llamamos la PC, y el nacimiento del World Wide Web, que es el Internet, que consolidan el término TIC al unificar la informática con las redes sociales o con las redes de las comunicaciones globales, no las redes sociales, con las redes de comunicaciones globales. O sea que el Internet tiene un impacto mucho más amplio dentro de la sociedad, la manera de comunicarse, la manera de transmitir información, y que eso obviamente repercute de manera positiva o incide de manera positiva, pero también negativa en la sociedad del mal manejo el uso no adecuado de una herramienta poderosa como es el Internet y también de las TICs. ¿Qué puede ser una TIC? Por ejemplo, el paquete Office de una computadora, eh, un, las diversas aplicaciones que pueda tener un teléfono, programas como por ejemplo para edición como CapCut, que es muy llamativo ahorita, estos son actuales momentos, Canva para hacer flyers, son tics y otras herramientas que extraen las computadoras que te llevan a desenvolverte aún mejor dentro de este campo de trabajo, tanto de tus estudios, que facilitan eso.
y las TIC han evolucionado así como ha evolucionado todo lo que tiene que ver con el aspecto de las telecomunicaciones, de la informática, de la computación y obviamente del Internet como tal y también de las redes sociales. ¿Okay? Pero un teórico como Manuel Castel, europeo, español específicamente, que las TICs, él da una precisión sobre las TICs según su postura. Y Manuel Castel en el año 2006, él habla lo siguiente, es como tendencia histórica, las funciones, los procesos dominantes en la era de la información se organizan cada vez más en torno a redes. Las redes constituyen las nuevas tecnologías, las redes constituyen la nueva morfología social de nuestras sociedades. La difusión de la lógica de enlaces modifica de forma dramática la operación y los resultados de los procesos de producción, experiencia, poder y culturas, como las TICs, tienen una incidencia directa o indirecta dentro de la sociedad como tal, su comportamiento, su estilo de vida, su modo de trabajo, su modo de pensar, su modo de ver la vida, pero a través de esa conexión, el uso frecuente de las TICs. Y esto Castel se refiere a tres elementos fundamentales y que esta frase es perfecta para conectar con la globalización neoliberal por tres razones. Como las TIC influyen con estos tres elementos. Y es la red como estructura, la morfología social y el impacto social. La red como estructura explica que hoy el poder no está solo en un lugar físico, sino que quien controla la red es la infraestructura tecnológica, o sea, está multipresente, está en todos lados, en todo momento, en cualquier lugar, por su modalidad virtual. Es decir, no hay una persona que está en un espacio físico controlando todo, está el espacio físico, pero a través de programas, de diferentes programas super avanzados, se puede tener esa red como una estructura funcionando las 24 horas del día, 365 días del año, en todos los idiomas. Entonces, este es algo omnipresente. La morfología social es la sociedad ya no se organiza solo por fronteras, sino por nodos de conexión digital. Esto tiene que ver con lo que son los llamados rebaños digitales, donde las personas interactúan entre grupos focales, entre grupos donde comparten un sentido común, donde comparten ideas en común y no salen de ese espacio, interactúan independientemente de las fronteras que los puedan separar, pero hay un mismo código, un mismo mensaje que ellos se basan bueno, para conversar, para intercambiar ideas y que lo hace un público cautivo. ¿Ok? Entonces, ya pasamos a una comunicación netamente presencial, verbal, en una reunión como tal, eso podemos verlo nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, por la dependencia del teléfono. Esto ha causado, por ejemplo, que a nivel internacional pasó recientemente con la cuestión de los terians, fue un movimiento expansivo en esa onda, en países como Chile, Argentina, México, sobre todo en Colombia, obviamente en Venezuela se hicieron esas modas, pero sobre todo países con alta demanda de jóvenes que consumen mucho internet, como es Argentina y México, se dio bastante ese caso. Y que se las fronteras, pero todos convergen sobre un solo tema. Entonces aquí tiene ese impacto en la morfología social. Y el impacto total, Castel deja claro que esto no solo afecta a la tecnología, sino a la cultura y al poder, el cual es el núcleo de cómo la globalización impone nuevos estilos de vida, es decir, cómo a través de la red social se pueden evidenciar nuevos estilos de vida, para comer, para vestirse, pensamiento como tal, eh, temas que se hacen virales sumamente rápido y que eso va cambiando la manera de pensar de las personas. Casos como de los Terians, lo que ha pasado recientemente, esa viralización de lo que pasó en el atentado del presidente Donald Trump, eh, que se viralizó muy rápido y es el impacto que tienen las redes sociales con estos hechos informativos. Así pasa también con lo que es la naturaleza, con el medio ambiente, como por ejemplo alguna vez se dijo que lo que el gobierno de Jair Bolsonaro, eso fue antes, en plena pandemia,
Juan de la pandemia, que él decía que lo que está pasando en la Amazonía, en el Amazonas como tal, no era un incendio de proporciones catastróficas, sino que estaba controlado y resulta que media Amazonía se estaba quemando, ¿no? Entonces, esos tratos de colocarse, de minimizarse ese hecho hasta que se vio la notoriedad y que, bueno, en ese momento Evo Morales fue que con un avión especial que trajo de Francia para apagar todo ese incendio que está afectando la Amazonía de parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Bolivia incluso, porque era un riesgo total ese tipo de actitud pasiva ante un catástrofe, hasta un daño ecológico de proporciones importantes. Entonces, como las redes sociales pueden minimizar un hecho, maximizar un hecho dependiendo de los factores de poder a través de la globalización de elementos culturales que pueden alienar a las personas y cambiar el curso de la historia, incluso como tal. Y Manuel Castel es muy sigiloso, muy crítico en este aspecto como tal. Aquí tengo otra postura que sobre las TIC, esto lo hace Gil del año 2002, que dice que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan y recuperan y presentan información representada en la más variada forma. Aquí es más técnico, aquí Castel es más social, dentro de lo que significan las TICs, pero aquí esto es más técnico y que Hill sigue comentando que es un conjunto de herramientas, soporte y canales para el tratamiento y acceso a la información para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Esto se basa en tres elementos, que son los soportes, los canales y los contenidos. Los soportes hardware es la evolución desde las grandes máquinas hasta los dispositivos móviles. Por ejemplo, lo que hemos visto cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares, como eran anteriormente, que era un bloque, como el tamaño de, por ejemplo, y me atrevo a decirlo porque yo conocí varios teléfonos así, como el tamaño de esta libreta, como tal. Después fueron evolucionando a lo más pequeño, como el tamaño de este mouse, por ejemplo, que eran pequeñitos, los StarTag, los MicroTag, que eran pequeños, y eso llamaba la atención porque mayor tecnología en espacios pequeños, pero ahora con la aparición de los smartphones a principios del año ya de 2010 para acá, con la famosa empresa BlackBerry, empresa canadiense que tuvo gran repercusión aquí en Venezuela, gran incidencia, gran impacto económico, debido a que una empresa que estaba quebrada, pero el impacto fue tal en Venezuela que permitió estar unos años más, fue absorbida por una empresa china, no recuerdo el nombre, que compró a la BlackBerry. Ahora se encarga de procesar datos para hardware para teléfono, software para teléfono y computadora. La gente empezó a tener un teléfono más grande, ahora vemos los teléfonos de alta gama, incluso 5G de tecnología, que puede tener diferentes herramientas, diferentes tics que están en este teléfono, que la mayoría de las personas no lo utilizan, pero por el hecho de la obsolescencia programada, que necesitamos el mejor teléfono independientemente del precio que cueste. No estoy diciendo que no compre un teléfono, pero si yo no puedo comprar un iPhone 17, creo que es el Pro Max, creo que es el último. Que la misma funcionalidad del iPhone la puedo hacer con un teléfono como este que tengo aquí, porque no me gusta ese tipo de teléfono, es muy caro, su mantenimiento es muy costoso y creo que con un equipo Android de última generación, buscando microprocesadores, si es doble núcleo, tipo de pantalla y nivel de carga, aparte de la memoria, bueno, yo considero, viendo mis necesidades, yo me compro un teléfono de eso. Entonces, la evolución de esta máquina hasta los dispositivos móviles es así, de las grandes computadoras a esto, y vemos cómo somos patrones de un método de consumo que sin querer lo hacemos por el simple hecho de estar a la moda. Los canales, que son las redes, es el paso de la comunicación punto a punto. Pasamos del telégrafo, del teléfono hasta la red global, que es el internet. Muestra yo lo que estamos haciendo. Estoy dando esta clase, la subo a YouTube y después la comparto usted por un grupo de WhatsApp. Eso es parte de esa evolución que ha tenido la comunicación y cómo la sociedad culturalmente nos hemos adaptado, a pesar de que hay personas que culturalmente le cuesta un poquito más hacer este tipo de adaptación como tal. Contenido, entre paréntesis, información, como el formato ha cambiado de textos simples a multimedia e hipertexto. Eso es parte de todos estos cambios culturales. Tecnológicos, pero son cambios culturales también que ha tenido
la comunidad o el mundo como tal. Avanzamos, aquí estoy. El panorama en América Latina, datos del 2024-2025, eso fue reciente, no sé mucho, y es que según informaciones de la CEPAL y el Banco Mundial, la infraestructura digital es el nuevo cuello de botella para el desarrollo regional. Veamos qué dice esto. Inversión récord, pero desigual. En 2024 se alcanzó un récord de inversión extranjera eh, digital en la región, pero el 35% se completó solo en hardware y componentes, dejando rezagar la infraestructura avanzada como la computación en la nube o cloud computing. ¿Qué significa esto? Que se prestó más la inversión o un crecimiento en la venta de hardware y componentes, o sea, partes y piezas, hablando en buen castellano, de toda esta tecnología, tanto para teléfonos y computadoras, pero la infraestructura, es decir, servidores, equipo tecnológico de alta gama, de transmisión, distribución de datos, no se concretó y por eso, y tampoco se desarrolló lo que es lo que es la nube, donde pueden estar estos espacios almacenados. Porque hablo de estos servidores, no se desarrolla. Más o menos quiero decir es, no más o menos, hay que decir un motor que de medio, que se sabe más en la venta, compra y venta de aparatos y accesorios y de repuestos que en infraestructura avanzada. Por algo será. Elementos de mercadeo, de globalización. La brecha urbano-rural, aunque la política de movilidad ha crecido, la banda ancha fija de alta calidad sigue siendo un privilegio en la zona urbana. Esto refuerza la tesis neoliberal de que la tecnología llega primero donde es rentable, no donde es necesario. Y esto es fundamental. Venezuela tiene un crecimiento después de la pandemia o cuando no había internet en este país, por todo lo que ha pasado, eh, bloqueo y sanciones a la empresa CanTV, a la empresa Movinet, como después de una apertura a empresas privadas donde se ofrece internet. Esto yo se lo escuché a un periodista, a Fran Monroy, de RCR, si mal no recuerdo, donde la zona norte del país, sobre todo la zona central, la zona centro-norte costera, tenía gran impacto de la fibra óptica. Fíjense, eso fue en 2026. Yo, en mi caso, donde yo vivo en 2023, fue que pude colocar el internet porque llegó una empresa y bueno, eso fue de colar un ojo a la cara. Yo pagué casi $300 fraccionados. Digo que hable esta experiencia, pagué $80, pues tres cuotas de $35, el internet más la conexión para después que me bajaron la cuota de $25, que es la que estoy pagando desde 2024 hasta acá, llevo 2 años pagando internet. Al año y medio, personas colocaron el mismo internet con la misma empresa, el mismo aparato por tan solo 20 o $35. Víctima del consumismo, víctima del capitalismo, puede ser. O sea, pero puede satisfacer una necesidad. Sin embargo, en zonas rurales para esa época el internet no había llegado hasta que vemos empresas que son franquicias que están por todos lados porque ya comenzaron a ver que era rentable ese negocio en la actualidad, del año para acá, de 24, 25 para acá, pero anteriormente no rentaba porque pensaba que iba a ser una mala inversión. Regla del capitalismo como tal. El talento humano, existe una conexión entre la tecnología disponible y la habilidad de la población. La región tiene un déficit importante de competencias digitales intermedias y avanzadas. Un ejemplo sencillo, ¿por qué a nuestros abuelos, padres, las personas que no conocen una manera de tecnología les hackean el WhatsApp para ser víctimas de la ciberamenaza por delincuentes? Entonces aquí falta un poquito de formación y esto se contradice con los chamos que son ahorita, que nacen, son nativos digitales porque nacen con esta tecnología. En el caso de lo que si hablamos generacionalmente, de lo que se llamó la generación X, fuimos la generación híbrida, porque si bien es cierto que no nació esta tecnología, la conocimos después de grande, nos adaptamos a ella, comenzamos a manejarla con sus pros y con sus contras y nos empoderamos de esta tecnología, uno más que otro, pero la mayoría se empoderó de esto. Caso contrario de estos chamos que son nativos digitales, generación Z, milenia, alfa, todo eso, pero nuestros padres hay que estar pendientes. Entonces, aquí falta un poquito más de formación. Indudablemente han habido esfuerzos y son notables, por ejemplo, lo que es la alfabetización tecnológica a través
Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, los CEBIT, en el caso del Estado con la biblioteca virtual, los diferentes talleres de formación que pueden ser cualquier organización pública o privada, organizaciones oficiales o no oficiales, o organizaciones no gubernamentales también, y hay que fortalecer este paso, porque si hablamos de soberanía tecnológica, esto es parte de esa soberanía tecnológica, porque por aquí es que hay diferentes elementos alienadores de pensamiento, sobre todo en esta Venezuela, que cambió radicalmente después del 3 de enero, y pueden haber efectos alienadores como tal en el mensaje que se publica a través de las redes sociales. Como tal. Entonces, vamos a revisar aquí el contexto de Venezuela en la actualidad en el 2026. Venezuela presenta un caso de estudio único para esta clase, con lo que la análisis llama un panorama de claro oscuro. Porque el boom de la fibra óptica, lo que hablé recientemente, para inicio de 2016 el país cuenta con más de 230.000 kilómetros de fibra óptica instalados. Sin embargo, sin embargo, mucha de esta infraestructura está pagada o subutilizada, pocas empresas enfrentan el reto de hacerla rentable en un mercado con bajo poder adquisitivo. Sin embargo, se puede estar objeto de lupa de revisión porque muchos hogares tienen internet, pero hacen el esfuerzo, eso sí, para lo que es mantener el internet, porque esto es una renta. Se multiplican $25 por 10 meses, son $250, con eso se puede hacer algo. Entonces, hay que tener en cuenta eso de que quizás en otras zonas el acceso a internet, sobre todo zonas rurales, no sea tan llamativo para las empresas porque por la misma situación económica. La velocidad versus alcance. La velocidad media en Internet subió más de un 100% en el último año, ubicándose cerca del puesto 67 a nivel mundial. Pero esto se concentra en ciudades específicas como Maracaibo, por la mar o zona de Caracas, dejando desiertos digitales en mitad del país. Eso sí, por la demanda, se puede aplicar mayor ancho de banda en esas zonas. El despliegue 5G, actualmente el 5G está presente solo aproximadamente el 5% de los municipios del país, principalmente en zonas comerciales de nivel como Chacao, lo que ejemplifica cómo la tecnología de punta se segmenta bajo criterios de mercado. Y es ahí donde, bueno, si estamos en Chacao, una zona comercial, una zona de ser como élite, donde está la tecnología 5G, pero la tecnología apenas está naciendo para Latinoamérica. Venezuela sí se encuentra en este plano por elementos eh, económicos como tal. Y faltaría de inversión mayor acá en TV para llevar esa tecnología a todos lados. Pero mucha gente, yo no me quedo por el internet que tengo, muy bueno el internet, muy buena velocidad, pero tener una tecnología 5G nos permitiría estar a la par de muchos países en Latinoamérica con este tipo de tecnología como tal. Y ya para ir cerrando, compañeros y compañeras, ¿qué significa esto para Venezuela y en gran parte de América Latina? Y tiene que ver con el tema de la conectividad. Para Martínez Garza y García Ceballos, de 2020, la conectividad de banda ancha se ha convertido en un insumo esencial para la producción similar a la electricidad o el transporte. Sin una estructura digital robusta y ubicua, los países latinos de América Latina y el Caribe corren el riesgo de quedar rezagados de una economía global que depende cada vez más de la capacidad de procesar y transmitir información en tiempo real. Tiene que ver con los procesos de producción, de comercialización que hay en estos países que utilizan el Internet para promover, para proyectar sus ventas. No es solamente el usuario que compra algo por Amazon, por Shein o por el Alibaba o el pequeño emprendedor, sino cómo las empresas pueden convertir pequeños, medianos y grandes comerciantes pueden, pueden estar presentes en plataformas digitales para vender sus productos. ¿Okay? Esto va tanto para el emprendedor que le cuesta, pero el empresario que tiene toda una plataforma, que tiene el dinero, que tiene equipo de marketing digital para desarrollar esto, se le hace más fácil. Pero aquí hay tres elementos que debemos tener en cuenta, que es la analogía del insumo, que es al comparar Internet con la electricidad, los autores sugieren que sin TICs no hay desarrollo económico posible hoy en día. Es importante el manejo de las TICs para tener ese empoderamiento, para poder transmitir conocimiento, para poder generar conocimiento, adquirir conocimiento en nuestra área laboral, en nuestra área personal, y a veces sin este desarrollo, sin este dominio, nos va a costar un poco.
el riesgo de rezago refuerza la idea de que la brecha digital, si el Estado no interviene y se deja solo en manos del mercado, lógica no liberal, son las zonas rentables, solo las zonas rentables tendrán esa infraestructura robusta. Por eso que se necesita un papel presente del Estado que vaya junto a la empresa privada desarrollando esta infraestructura robusta, esta infraestructura tecnológica para todos por igual. Y la competitividad explica que la globalización no es una opción, sino una presión externa o te conecta a los estándares globales o queda fuera del sistema productivo. Y esto pasa con la competitividad, pero yo diría la competitividad desleal, donde no hay todo, tienen las condiciones, no todos tienen las oportunidades, entonces los más poderosos se van a sobreponer sobre los más, se van a imponer sobre los más débiles como tal. Y esto tiene que ver también con la Big Data. No sé si le suena este término. Es que la Big Data se refiere a conjunto de datos tan masivos, rápidos y complejos que las herramientas tradicionales no pueden procesarlo. Estas tecnologías permiten almacenar, gestionar y analizar información estructurada y no estructurada, redes sociales, sensores y videos, para identificar patrones, predecir tendencias y tomar decisiones estratégicas en tiempo real. Esto tiene que ver con lo que es la, cómo ellos saben a través de algoritmos lo que nosotros colocamos, esa huella digital que nosotros vemos cada vez que visitamos una red social o visitamos alguna página. Entonces, por eso que nos bombardean y por eso pasó lo que voy a comentar a continuación. Lo que pasó con el famoso caso de Donald Trump con el tema de la Big Data. Michael Kosinski, un libro interesante, creo que se llama No ayudar a construir la bomba atómica, solo demostré el uso de la bomba atómica. Esto tiene que ver cómo se robó datos de Metaverso, de Facebook, para una campaña a través de Cambridge Analytica, una empresa que, bueno, que trabaja a favor de la campaña de Donald Trump. Esto también tiene que ver con hiperconectividad. Como la hiperconectividad, estamos todo el día pegados al teléfono viendo un contenido que para nosotros puede ser interesante, pero puede ser un contenido alienador, como por ejemplo los chamos han sido víctimas de algunos trends en redes sociales que no son los que deberían de ser, que pueden estar contra su vida, contra su salud, contra su aspecto intelectual. Pero como por ejemplo empresas como Roblox han sido de objeto de demanda a través de los llamados deepfakes, de videos falsos, donde se toma la voz de una persona, se manipula. Esto va mucho más allá de los deepfakes, donde estos videos pueden transgredir la personalidad, o pueden transgredir a una persona a través de videos de contenido sexual que son totalmente falsos, pero se toma la imagen de la persona y esto puede atentar contra su moral, sus daños, creando daño, difamación, injuria, y eso se viraliza por redes sociales y es importante tener cuidado con lo que revisamos y vemos en Internet. Los elementos esenciales de la Big Data, porque la Big Data nos dice que podemos ver porque nosotros estamos dando una huella y nos colocan y nos bombardean. Eso es algo incesante, entonces por eso algo se llama reflexión. Los elementos esenciales de la Big Data, volumen, la cantidad de datos importa. Con el Big Data tendrás que procesar grandes volúmenes de datos no estructurados de baja densidad, pues pueden ser datos de valor desconocido como los canales de datos de Twitter, datos de clics de una página web o de una aplicación de celular o equipos con sensores habilitados para algunas menciones. Esto puede significar decenas de terabytes de datos, para otros puede implicar cientos de petabytes, o sea, algo mucho más grande que un terabyte, o sea, de capacidad de almacenamiento de información. La velocidad. La velocidad es el ritmo acelerado en la que se reciben y procesan los datos. Por lo general, la más alta velocidad de datos influye o fluye directamente a la memoria en vez de escribirse en el disco. Algunos productos inteligentes con acceso a Internet operan en tiempo real y requieren evaluación y acción en tiempo real. Y la variedad se refiere, que es el otro tema, la variedad se refiere a los distintos tipos de datos que se encuentran disponibles. Los tipos de datos tradicionales se estructuraron y adoptaron perfectamente una base de datos relacional. Con el incremento de datos masivos, estos vienen en nuevos tipos de datos no estructurados, los tipos de datos semi no estructurados como texto y audio y video, requieren un preprocesamiento adicional para deducir su significado y ser compatibles con los metadatos.
Son herramientas esenciales que manejan Big Data, que procesan, llegan a un público cautivo o a empresas que las empresas lo van a procesar para sus campañas publicitarias, sus campañas de mercadeo, sus campañas de ventas como tal de algún producto, y basado en estos tres elementos: volumen, la velocidad y la variedad de contenido, la variedad de contenido, la velocidad de procesamiento de datos, que es mucho más rápido, es mucho mejor para ellos y para el usuario también, el usuario final. Y el volumen, que es todos esos datos que se van incorporando, que van a ser segmentados a través de diferentes algoritmos y ser puestos a la orden de los usuarios, aunque el usuario no sepa que lo están utilizando. Y finalizamos: ¿existen beneficios generados por la Big Data? Sí, pero obviamente para las empresas. A continuación te presentamos distintos beneficios del Big Data. Por ejemplo, los negocios pueden utilizar la inteligencia exterior mientras toman decisiones, o sea, viendo cómo se comportan los usuarios con ese contenido, toman decisiones y bombardear redes sociales, través de las TICs, el contenido de su producto o el producto que ellos quieren mencionar, que quieren vender. El acceso a datos sociales de los motores de búsqueda y sitios como Facebook y Twitter, en este caso X ahora, están permitiendo a las organizaciones afinar su estrategia de negocio. Esto ha sido objeto de mucha crítica y debate público. Y lo que buscan es el mejor servicio al cliente, pero más que un mejor servicio al cliente, es mejores ventas por parte de los clientes, mejores compras por parte de los clientes. Lo que busca, porque es globalización, es lo que hace estas empresas como Meta, que ha sido objeto de grandes investigaciones e indemnizaciones, incluso en tribunales de Estados Unidos y de Norteamérica. Bien, muchas gracias por esta clase. Espero encontrarlos próximamente a través de esta pantalla y que haya sido de suma agrado para todos ustedes. Nos vemos otra oportunidad para que hablar con el profesor César Augusto Díaz y mantendremos contacto en nuestras redes sociales, este canal de Instagram. Comparten el contenido, denle like, síganme, suscríbanse, y un material hecho para todos ustedes con bastante cariño para cada uno de ustedes. Se les quiere y nos vemos otra oportunidad, si así Dios los permite. Se les quiere.